Vamos a comenzar la mesa de los registros, que cada vez tiene menos tiempo y más registros, con lo cual estamos un poco estresadillos con el tiempo, ¿no? En primer lugar, Marta Pombo nos va a contar el registro de marcapasos. Gracias, Javier. Buenas tardes a todos. Agradecer a la organización el haberme invitado a participar en esta mesa de registros. A ver cómo voy a pasar yo esto. Bien, vamos a comentar brevemente cuáles son los datos que nosotros aportamos habitualmente en el informe anual de marcapasos. Hablamos del número total de implantes y las altas en monitorización remota. Esta es una información que obtenemos directamente de las compañías proveedoras de dispositivos. Los datos poblacionales para el cálculo de tasas nos basamos en los datos de línea a 1 de enero del 2022. Comparamos los implantes en España con respecto a los países de nuestro entorno con los datos aportados por Eucomed, que es la Confederación Europea de Empresas Proveedoras de Dispositivos. Y luego tenemos una serie de datos clínicos, demográficos, de tipo de procedimiento, de características de material implantado, que es lo que obtenemos directamente de los centros implantadores. ¿Y cómo nos remiten los centros esta información? Bueno, pues a través de 3 vías. Una de ellas es Cardiodispositivos, que es la plataforma del Ministerio que ya lleva varios años en vigor. ¿Y cómo llega la información a Cardiodispositivos? Pues también de 3 maneras, bien porque los centros directamente introducen sus procedimientos en la plataforma, bien por integración de aplicaciones de empresas proveedoras, como por ejemplo IDEA de Microport. Los centros directamente meten sus datos en IDEA y directamente se vuelcan en la plataforma. O bien por migración de bases de datos de Excel que los centros implantadores realizan y que eso es ejecutado por PERSEI. Todavía hay centros que nos envían la tarjeta física europea y luego hay algunos que nos envían bases de datos locales remitidas al registro. Bien, como tenemos muy poco tiempo, voy a comentar brevemente las cifras globales de implantes y sí que voy a comentar también cuál es la procedencia de los registros este año para que nos hagamos idea un poco de cuál es la situación del registro. Bien, en el año 2022 se implantan en España 41.082 marcapasos convencionales, lo que supone un aumento del 5,6% con respecto al año previo. Si tenemos en cuenta una población al 1 de enero de 47 millones y medio, pues la tasa es de 866 unidades por millón. El 77% corresponden a primoimplantes. Si nos fijamos en la distribución por comunidades, vemos cómo hay comunidades como Galicia, Asturias o Castilla y León que implantan más de 1.000 unidades por millón frente a otras como Ceuta, por ejemplo, que solo implanta 327. Si nos fijamos en la evolución en los 3 últimos años, la barrita azul es la que corresponde al año 2022. Vemos como La Rioja, País Vasco, Madrid y Asturias son las que más han crecido en el último año. Con respecto a los generadores de resincronización cardíaca, se han implantado 4.604 en el año 2022. De ellos, 1.612 corresponden a resincronizadores de baja energía y 2.992 a resincronizadores de alta energía. Esto supone un aumento casi del 10% con respecto al año pasado, pero este año el aumento se ha debido sobre todo al incremento de la TRCP, que ha incrementado en un 16% frente a un 9% de la TRCD. Si nos fijamos en la TRC total, la tasa de TRC total en distribución por comunidades, vemos que si la media nacional es de 97 unidades por millón, hay 3 comunidades que claramente se salen, como son Asturias, Cantabria y Extremadura, con 210, 151 y 150 unidades por millón. Luego tenemos otras comunidades como Navarra, por ejemplo, que implanta 46 unidades por millón al año. Con respecto a los marcapasos sin cables, hemos asistido en los últimos años a un incremento progresivo. En el año 2022 se implantaron 415, lo que supone un incremento del 25% con respecto al año anterior. Y nuevamente hay una distribución muy heterogénea por comunidades, de forma que entre Cataluña, Galicia y Madrid implantan el 62% de los dispositivos. V han correspondido a 589 y aquellos con capacidad de sincronía V 226. Luego hay comunidades como por ejemplo Aragón, Cantabria, Extremadura o La Rioja que prácticamente no implantan ninguna unidad. Con respecto a la monitorización remota, se consolida como sistema de seguimiento. Vemos que tras un crecimiento de la pandemia se ha estabilizado. Es verdad que este año no ha crecido con respecto al año anterior y están incluidos en este sistema un 30% de los marcapasos, un 55% de la TRCP y un 70% de la TRCD. Con respecto a la distribución también por comunidades autónomas, vemos como algunas como Navarra, País Vasco o La Rioja incluyen más del 60% de sus dispositivos en este programa de seguimiento. Bien, y ahora voy a comentar muy brevemente cuál es la procedencia de los datos para que veamos en qué punto estamos. Han participado en el registro 82 hospitales, el año pasado fueron 98, es verdad que tenemos alguno menos.
Aquí los tenemos en la diapositiva. Y si vemos de dónde proceden nuestros registros, bueno, pues este año nos han comunicado 16.426 procedimientos, lo que supone un 5% menos del año anterior. Si nos fijamos en la tarjeta europea, es verdad que los datos obtenidos de las tarjetas son algo menos, pero también es verdad que no es porque los centros nos hayan remitido menos tarjetas, sino que bueno, ha habido un cambio en el personal que se encargaba del procesado de las tarjetas y los datos de las últimas que nos han llegado no hemos podido incluirlos en el informe de este año. Pero bueno, este es un tema que se solventará en ediciones posteriores. Pero yo quería hacer un hincapié en el tema de cardiodispositivos. Globalmente, las entradas en cardiodispositivos sí que ha aumentado un 11%. Algunos hospitales se han incorporado a la introducción de datos en esta plataforma, pero sobre todo lo que ha aumentado es el procedimiento de migración desde otras plataformas, que yo creo que es una herramienta que nos va a facilitar el que los centros puedan incluir los datos en, en la plataforma, ¿no? Que al final lo que queremos es que, bueno, pues que la plataforma aumente el número de registros que contiene, ¿no? Para mejorar la calidad del registro. Y bueno, únicamente como conclusión es decir que se mantiene la tendencia al alta en implante de marcapasos convencionales, con un incremento del 5,6% en el número total de implantes con respecto al 2021. Aumenta la tasa de TRC total en cerca de un 10%, fundamentalmente a expensas de un aumento de los resincronizadores de baja energía, que aumentan en un 16%. Crece un 25% el número de marcapasos sin cables. Cataluña, Galicia y Madrid implantan más del 60% de los dispositivos. La remota se consolida como un modo fundamental de seguimiento, aunque es verdad que no ha crecido con respecto al 2021. Aumenta en un 11% el número de procedimientos incluidos en cardiodispositivos. Importantes los procesos de migración e integración, porque son los que facilitan, nos pueden facilitar la tarea, pero es verdad que disminuye el volumen de la muestra. Y es necesario avanzar en la implementación de herramientas que permitan la integración o migración de datos desde otras plataformas o bases de datos a cardiodispositivos, bueno, para conseguir que realmente pues, tengamos un volumen de muestra mayor y sean más fiables los datos. Y eso es todo. Muchísimas gracias por la claridad y por ajustarte al tiempo. Y ahora pues, Pablo Peñafiel nos va a presentar los datos sobre la estimulación fisiológica. Buenas tardes. Gracias también a la organización por invitarme a contar pues la primera apertura de datos que hacemos del registro de estimulación del sistema de conducción. Bueno, pues nada, el registro es un registro prospectivo voluntario que empezó a andar hace aproximadamente 2 años, en abril del 21, y los datos que presento son de los 2 primeros años de registro. Hay ahora mismo 17 centros incluyendo pacientes, un total de 1.346 pacientes incluidos. Lo que pasa es que, bueno, pues hay un pequeño decalaje, hay unos pocos centros que empezamos a meter centros desde el principio y pues prácticamente los 3 centros que más han incluido llevamos más de la mitad de los pacientes incluidos. Pero es verdad que se han incluido ya una cantidad importante de nuevos centros y que ya han empezado a incluir pacientes de forma regular. Tenemos ya 285 pacientes con seguimiento de 1 año, que no es mucho, y 800 pacientes con seguimiento a 6 meses. Las indicaciones de la estimulación del sistema de conducción fundamentalmente ha sido bloqueo AV de distintos grados, aunque también un 13% ha sido por arritmias auriculares rápidas para ablación del nodo, un 12% por disfunción sinusal y un 14% con indicación de resincronización. Un 9% de los casos ha sido upgrade de estimulación convencional a resincronización y 70% de los pacientes estaban en ritmo sinusal. Respecto al material de implante, bueno, quería señalar que más del 99% de los casos son procedimientos de estimulación del área de la rama izquierda. La estimulación gisiana pues prácticamente no aparece. También es cierto que los centros con más volumen de estimulación gisiana pues de momento no participan en este registro. 3/4 partes de los casos se hacen con electrodo de hélice fija y más del 70%, casi el 80%, lo hacen con el estilete de curva fija y un 20% con la curva deflectable. Si bien esto refleja el material con el que se ha conseguido el éxito del procedimiento. La mayoría de los procedimientos empezaron con estilete de curva fija y en algunos casos se pasó al de deflectable cuando no era posible hacer el implante. El tiempo de procedimiento mediano, teniendo en cuenta también que hay muchos centros que son sus primeros casos, el tiempo mediano es de 60 minutos y el tiempo de fluoroscopia de 6 minutos. El implante fue exitoso a criterio del implantador en un 94,6% de los casos
Y en cuanto a las causas de fracaso, estaban repartidas más o menos casi a la mitad en la incapacidad para capturar el sistema de conducción o bien la incapacidad para poder progresar el electrodo a través del septo interventricular, con una minoría de otras causas. En cuanto a los parámetros a la hora del implante, los umbrales bajaron de forma significativa entre el umbral del implante respecto al del día siguiente al alta, de 0,88 a 0,66, con un 93% de dispositivos con autocaptura activada al alta. 90% eran marcapasos y el uso del electrodo ventricular derecho de seguridad es testimonial con un 3% de los casos. Las complicaciones en el implante llegaron a un 5% de los casos, pero es cierto que se contaron como complicación la perforación del septo interventricular durante el implante del electrodo, que es más de la mitad de estas complicaciones. No tienen realmente ninguna trascendencia. Pero bueno, sí que había dislocaciones, micro o macro dislocaciones del electrodo de la rama izquierda en 8 casos, 6 dislocaciones del electrodo auricular, 3 neumotórax y otras complicaciones más raras. 8 pacientes, que son un 0,5%, requirieron una reintervención, en 4 casos por dislocación del electrodo auricular y en 3 por dislocación de la rama izquierda. En el seguimiento a 6 meses, que tenemos 782 pacientes, ha habido 4 pacientes con pérdida de la captura del sistema de conducción que han requerido una recolocación y 3 pacientes con dislocación del electrodo auricular que han sufrido distinta suerte. Pero en cuanto al QRS, respecto al QRS, comparando el basal con el QRS al alta y a los 6 meses, hay un estrechamiento claro del QRS con un QRS medio en seguimiento de 120 milisegundos. En el subgrupo específico de pacientes con indicación de resincronización, los tiempos de procedimiento y de escopia son algo más prolongados. Pablo, un minuto te queda. Con 75 minutos de mediana y 8 de escopia. El implante fue exitoso en 90% de los casos y hubo una mejoría global de la FEBI, que pasa de media del 28% al 40%, y un estrechamiento importante del QRS de 168 a 126. Y bueno, los retos futuros que tiene este registro es conseguir reclutar nuevos centros, especialmente los que más implantan y no están aún. Durante los próximos meses vamos a hacer la migración a la plataforma REDCap, que es la misma del registro de ablación, y aprovecharemos para simplificar el sistema de inclusión y meter nuevas variables que hace 4 años cuando lo diseñamos no estaban testadas, de captura del sistema de conducción. Y por supuesto pues aumentar el número de pacientes con seguimiento prolongado. Y nada más. Muchas gracias. A continuación, Aurelio Quesada nos va a contar el registro de desfilado implantable. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por poder compartir los datos del registro del desfibrilador. No tengo ningún conflicto de intereses en relación con esa presentación. Como introducción a los métodos, como sabemos, la información que da base a este registro proviene de los datos que los centros cumplimentan de forma voluntaria durante el implante y el recambio. Esto se remite a la SEC, ya veremos los modos, y en esa base de datos se va a rellenar por un técnico, un informático de la SEC y siempre un miembro altruista de la Asociación del Ritmo Cardíaco que está dispuesto a todo. Una vez que se llegan esos datos, son depurados bajo la responsabilidad del técnico y del coordinador del registro, el inefable doctor Ignacio Fernández Lozano, for President. Desde 2019, además, es posible recoger los datos del implante mediante una plataforma que ahora veremos. Por tanto, las fuentes de información serían 3. Esta plataforma, que voluntad hay mucha, pero tiempo hay poco y solo se usa en el 23% aproximadamente de todos los implantes que se registran. La industria, también parte de las casas comerciales, proporcionan datos que se remiten para ellas y a la vez a la SEC, y
desde luego, la fuente principal para que no se nos escapen los pacientes es la Santa Tarjeta de paciente portador del desfibrilador, que es la que nos permite tener los datos que voy a contar. Ha habido pocos cambios. Hemos aumentado un poquito el número de implantes. Ha crecido desde el año pasado 194, lo cual supone un 2,6%, de 170 centros, que es un poco menos del año pasado, que fueron 198, pero los centros que se han caído son centros de poco volumen, menos de 10, y generalmente que implantaban un dispositivo al año. Esto, comparado con el patrón oro de Eucomed, significa que hemos obtenido los datos del 96,5% de los implantes de desfibrilador que se realizan en España, lo cual es un dato muy importante que le da mucha solidez al registro. Si lo transformamos esto en tasas por millón, el incremento ha sido también modesto, tomando el mejor de los dos, de datos del registro y datos de Eucomed. En Eucomed hemos crecido 3,1% de implantes por millón de habitantes, lo cual pues, no es mucho y además no ha habido cambios, digamos, sustanciales. Lo que ha habido es comunidades que estaban por debajo de la media de implantes en España es de 162 por millón de habitantes en 2022 y ha habido comunidades en donde antes estaban por debajo de la media y ahora están por encima y viceversa. Y podemos encontrarnos como comunidades como Castilla y León con una tasa de implantes de 150, pero si cruzas la frontera hacia la cornisa cantábrica, la tasa aumenta o incluso se duplica. Por lo tanto, permanece una desigualdad en el número y la tasa de implantes. No tenemos los datos de Eucomed distribuidos por países, que estarán en julio, pero no creemos que sea suficiente ese incremento del 3,1% de la tasa por millón de habitantes para salir de este penoso puesto último en el que estamos y sobre el que habrá que reflexionar, a ver por qué desde hace años, yo creo que desde siempre, pues estamos ahí. Como datos principales, la edad media de los implantes ha sido de 62 años, varones más del 80%, 82,4%, alguien nos va a decir algo y más pronto que tarde, el ritmo al implante van a ser 78% en ritmo sinusal y la mayoría de los pacientes estaban en clase 2 de la New York Heart Association. En cuanto a las arritmias, la que ha predominado con diferencia ha sido la taquicardia ventricular monomorfa sostenida, con un 12,8%, seguida de la fibrilación ventricular. La presentación clínica, hay un dato, a mi juicio, preocupante, y es que si la comparamos, desde luego, con la de hace 10 años, hemos mejorado muchísimo, 53% de las indicaciones al 75%, pero hemos bajado casi un 9% desde el año pasado. Y ese 9% ha sido porque los pacientes han tenido o que sincoparse o que tener una parada cardíaca súbita recuperada, cuyos porcentajes han subido de forma significativa. En otros datos, la fracción de eyección en la mayoría de los pacientes pues, estaba por debajo del 35%, en 2/3, y en el otro tercio pues, estaba por encima del 35%, miocardiopatía hipertrófica, cardiopatía, etc. Y para terminar, en el tipo de desfibrilador no ha habido muchos cambios. Sí que el DAI monocameral se mantiene similar y lo que llama la atención es que el DAI subcutáneo sigue sin afianzarse. Desde hace 4 años, que alcanzó el 8%, pues ha ido cayendo y el año pasado representó el 6,5% de los implantes. Y también hay una caída progresiva, pero significativa, del DAI TRC. Por tanto, y para terminar, podemos decir que el registro español del año pasado pues, ha conseguido recoger un número récord de los implantes que se realizan en España, que ha habido una modesta, aunque haya sido el récord histórico de números, la subida sigue siendo modesta,
persistiendo la inequidad entre comunidades autónomas y que no nos va a sacar de pobres ese aumento, porque seguimos con las diferencias con Europa que deberían de obligarnos a reflexionar sobre nuestra capacidad para identificar los pacientes que pueden beneficiarse de esta terapia. Como cuña publicitaria, pues hay 2 estudios, uno desde Europa, el PROFIT en cardiopatía isquémica, y otro desde España, el Spanish First, que ambos buscan con resonancia y técnicas genéticas refinar la estratificación del riesgo. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias y damos paso al último registro. El doctor Óscar Cano nos hablará del registro de ablación. Cuando quieras, Óscar. Muchas gracias, Ángel. Buenas tardes a todos. Voy a presentar los resultados preliminares del registro de ablación en representación de los coordinadores del mismo, que este año, además de yo mismo, pues han sido el doctor Víctor Bazán y el doctor Eduardo Arana. Bueno, la primera novedad que tenemos que comentar respecto al registro de ablación este año es que, como habréis comprobado, aquellos que habéis participado, se ha producido un cambio en el modo en que recogemos los datos en el registro. Desde este año disponemos de una plataforma REDCap gestionada directamente por la SEC, en la cual cada responsable de la unidad de arritmias introduce directamente los datos de su centro. Esto obviamente permite mucha mayor agilidad en cuanto a la recogida de los datos, más fiabilidad, introduce menos errores y nos abre muchas más posibilidades en cuanto al manejo de los mismos. Centrándonos ya en los resultados preliminares, pues tenemos que decir que este año pues hemos batido un récord tanto de centros participantes, han sido 103 centros, lo cual supone un aumento significativo respecto al año anterior, que fueron 93, si bien es cierto que el año anterior la participación fue especialmente baja, pero supone un centro más de los que teníamos en el año 2019, justo el año que marcó el récord de participación y de procedimientos de ablación justo antes de la pandemia. Pero aparte de tener 103 centros, como podemos ver, pues el número de procedimientos de ablación ha crecido muy significativamente. Tenemos más de 5.000 procedimientos de ablación adicionales respecto a los del año anterior, lo cual significa pues un incremento de prácticamente un 30% en la actividad en nuestros centros. Esto se traduce en que los centros participantes, a pesar de ser más los centros que han participado en el registro, la media de procedimientos por centro ha aumentado a 227 y la mediana a 202 procedimientos por centro. Han participado 75 centros públicos y 28 centros privados, y si nos fijamos en el número de casos realizados por centro, pues cabe destacar que en esta edición del año 2022 tenemos a 17 centros que han reportado más de 400 ablaciones por centro. Esto en el año 2021 tan solo 9 centros realizaban más de 400 ablaciones al año, pues este año tenemos ya 17 centros que superan las 400 ablaciones al año. Y en cuanto a recursos humanos no hay grandes novedades, sí que es cierto que ha aumentado ligeramente la media de médicos disponibles en plantilla, 3,5, y quizá el personal de enfermería también, de 2,8 de media el año pasado a 3,4 de media en este registro del año 2022. El número de casos por sustrato, pues obviamente han aumentado los casos en todos los sustratos, pero lo que llama la atención es que en la ablación de fibrilación auricular pues hemos aumentado un 40% el número de procedimientos, prácticamente 3.000 procedimientos adicionales de ablación de fibrilación auricular respecto a lo que teníamos registrado en el año anterior, en el año 2021. La proporción relativa de los sustratos pues sigue el mismo comportamiento, la misma tendencia que en los últimos años. Como veis, la fibrilación auricular poco a poco va ganando terreno al resto de los sustratos. Estamos ya en un 38% de todos los procedimientos que se realizan en nuestras salas de electrofisiología son de ablación de fibrilación auricular. El segundo sustrato más frecuente sigue siendo la ablación del istmo cavo tricuspidio, un 22%.
y el tercero, la taquicardia intranodal, con un 18%. Y como vemos en color morado, pues las vías accesorias poco a poco van disminuyendo y este año suponen solo un 9% del total de las ablaciones. Procedimientos o técnicas novedosas también se van incorporando a nuestros laboratorios. Si os fijáis aquí, la electroporación, hay ya 8 centros que la tienen disponible en el registro de este año. La cardioneuroablación, 26 centros la tienen disponible en su cartera de servicios, igual que la ablación alcohólica, que crece hasta 13 centros. La radioablación estereotáxica se mantiene estable con 7 centros que disponen de esta técnica en su cartera de servicios. En cuanto a la eficacia, complicaciones y mortalidad, pues lo cierto es que la eficacia global de todos estos procedimientos en cuanto a éxito ha aumentado hasta el 96%, con una tasa de complicaciones que se mantiene estable en 1,8% y una tasa de mortalidad baja de 0,04%. Si miramos la eficacia y las complicaciones por sustrato, pues en esta gráfica vemos que obviamente las menores eficacias se registran en la ablación de arritmias ventriculares, que son a su vez las que tienen las tasas mayores de complicaciones, alcanzando prácticamente un 8% de complicaciones en la ablación de la taquicardia ventricular asociada al infarto. Y mirando más en detalle las complicaciones por sustrato, pues en la taquicardia intranodal se han reportado 10 casos de bloqueo AV completo en más de 3.800 procedimientos de ablación, lo que supone una tasa de bloqueo AV en la ablación de taquicardia intranodal del 0,26%. Si nos fijamos en la mortalidad, es globalmente del 0,04%, es una mortalidad baja, pero no debemos perder de vista que tenemos fallecimientos en procedimientos que realizamos con mucha frecuencia, fundamentalmente en ablación de fibrilación auricular, aunque la tasa de mortalidad es muy baja, del 0,07%, pues como vemos en la imagen, tenemos fallecimientos por fístulas arterioesofágicas o un fallecimiento por un ictus masivo. En cuanto al, centrándonos en la ablación de fibrilación auricular, que es el sustrato más frecuente en nuestro medio, el volumen de casos de ablación de fibrilación auricular por centro, como vemos, hay muchos centros que realizan menos de 100, Óscar, un minuto. Sí, acabo ya. Menos de 100 procedimientos de ablación al año, pero si vemos a la derecha ya tenemos prácticamente 13 centros que están realizando más de 200 procedimientos de ablación de fibrilación auricular al año. Entre la técnica utilizada, el punto a punto sigue siendo el más frecuente, 57,5%, la crioablación supone el 42,5% de los procedimientos y por último tenemos datos también de las ablaciones en pacientes pediátricos que permanecen estables, suponen un 3,8% de todas las ablaciones registradas, con 480 procedimientos registrados en el registro. Y con esto concluyo destacando que se ha producido un aumento muy significativo de la actividad a lo largo del año 2022, también con una mayor participación de centros en el registro a niveles que superan ya los del año 2019 antes de la pandemia. La fibrilación auricular sigue siendo el sustrato más prevalente, con un incremento muy importante respecto al año 2021 y con una alta tasa de éxito global para todos los sustratos, con baja tasa de complicaciones y baja tasa de mortalidad. La nueva plataforma nos abre muchas posibilidades de manejo de estos datos, nos podemos plantear formas distintas de continuar este registro, esto lo dejamos para la discusión. Y no quisiera acabar sin agradecer a todos los centros que han participado, también el apoyo desde el grupo de TICS, desde la SEC, que se ha encargado de recoger todos estos datos. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Desafortunadamente estamos en tiempo, no nos permite la discusión, que seguro que hubiera sido muy interesante. Yo creo que no queda más que agradecer tanto a los responsables del registro y de la presentación como a toda la gente que participa, que hace de ello, yo creo, posible y que creo que es una bandera de la asociación todo este tipo de registros. Muchísimas gracias.